Por la transgresión cometida, Dios desterró a Lucifer del paraíso celestial. Jesucristo mismo declaró haber presenciado la caída celestial de este ser, similar a un relámpago desplomándose. Podría surgir la interrogante: ¿por qué el Todopoderoso no eliminó completamente a este ente y lo excluyó eternamente? La existencia continua de este adversario es un misterio que hoy abordaremos en nuestro análisis de las Escrituras. Lucifer, o Satanás, es una entidad frecuentemente mencionada en las Escrituras. Lo que muchos ignoran es que su nombre se traduce como adversario o oponente. Este término también alude a alguien que ha sido derrocado. Es crucial notar que su designación implica una caída constante, señalando que su naturaleza se deteriora progresivamente, sumiéndose en una maldad creciente. El libro de Revelación revela que fue arrojado a un abismo insondable, denotando una caída perpetua. El orgullo es una fuerza destructiva. Si no se controla, puede arruinar tu vida. Según Proverbios 16:18, el orgullo antecede la ruina. No obstante, tal destrucción no implica necesariamente la muerte, como evidencia el Salmo 3:4, donde David proclama que Dios rescata su vida de la ruina. Aún estando vivo, tu arrogancia podría estar devastando tus relaciones, tu estabilidad financiera y las oportunidades que Dios dispone para ti. Entonces, ¿cómo se puede remediar esto? A través de la humildad. Conocido también como Lucifer, Satanás es el seductor que desde tiempos inmemoriales ha intentado persuadir a la humanidad de desobedecer a Dios. Originalmente era un ángel en el paraíso, creado para glorificar y alabar al Señor, pero su ambición no se satisfacía solo con venerar a Dios. Él aspiraba a ser venerado y considerado igual o incluso superior al Creador. Esta codicia lo llevó a encabezar una rebelión celestial, congregando un ejército de ángeles que desafiaron la voluntad divina. Estos se conocen como los ángeles caídos. La confrontación celestial fue intensa. De un lado, el arcángel Miguel y sus huestes angelicales. Del otro, Lucifer, transformado en un dragón colosal, acompañado por legiones de demonios. Sin embargo, el reinado divino permaneció invicto, y el conflicto culminó con la expulsión de Lucifer y sus secuaces del cielo. Revelación 12:7-8 narra: surgió entonces una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles replicaron, pero carecían de la fortaleza necesaria, perdiendo así su estancia celestial. Es evidente que Lucifer y sus seguidores poseían un estatus, un lugar y una dimensión en el ámbito celestial, pero fueron despojados de ello. Ante la majestuosidad del poder divino, la persistencia de Satanás en nuestro mundo plantea interrogantes profundas sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque pueda parecer enigmático, la Biblia sugiere que Dios permite la existencia de este adversario no como una señal de debilidad o negligencia, sino como una oportunidad para la humanidad de ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. En el contexto de la fe, cada desafío que presenta Satanás es una invitación a fortalecer nuestra dependencia de Dios y a profundizar nuestro entendimiento de la gracia divina. La continuidad de Satanás sirve, paradójicamente, para resaltar la soberanía de Dios, demostrando que incluso las fuerzas del mal están, en última instancia, bajo su control omnipotente y contribuyen al propósito supremo de un plan divino que trasciende la comprensión humana. Como seguidor de Cristo, se te ha asegurado un lugar en el reino celestial. Efesios 2:6 afirma que fuimos elevados con Cristo y ubicados junto a Él en los reinos celestiales. Pero surge una pregunta crucial: ¿por qué no eliminó Dios a Satanás y sus ángeles por completo? ¿Por qué les permitió refugiarse en la tierra, causando muerte y destrucción a la humanidad?
Además, es esencial reconocer que la presencia continua de Satanás en el mundo tiene un propósito divino más amplio, permitiendo que los creyentes demuestren su fe y fortaleza en la adversidad. A través de estos desafíos, somos llamados a confiar más profundamente en Dios y a madurar espiritualmente. Cada tentación y prueba que Satanás propaga no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para que los seguidores de Cristo reflejen la luz de la salvación y fortalezcan su compromiso con la justicia divina. En este contexto, la resistencia al mal revela la providencia y el poder redentor de Dios, asegurando que incluso en la presencia del mal, la voluntad soberana de Dios se manifiesta y triunfa. Es vital que atiendas estas aclaraciones. El motivo central por el cual el Señor no ha eliminado a Satanás y a sus ángeles radica en que ellos son fruto de su creación, modelados a imagen de lo espiritual, conforme lo expresa Juan 4:24, que nos enseña: Dios es espíritu. De esta manera, tanto Lucifer como sus acompañantes, siendo seres espirituales, no son susceptibles a la muerte. La presencia continuada de Satanás revela que existe un propósito divino para él. Dios ha instaurado una misión específica para cada ser creado. Y aunque ciertos seres elijan desatender sus directrices divinas, Él tiene la habilidad de transformar contratiempos y elecciones desacertadas en vehículos para su exaltación. Exploraremos la figura de Satanás y el papel que desempeña bajo la providencia de Dios actualmente. En el libro de Isaías 14 se narra cómo fue expulsado del reino celestial. Este pasaje nos proporciona una visión profunda sobre su desafío hacia la autoridad divina. Frecuentemente llamado Lucifer, que significa portador de luz, fue depuesto por sus excesivas ambiciones. Este relato detalla lo que le sucedió a Lucifer. En el libro de Ezequiel 28 encontramos otro testimonio sobre su caída, describiéndolo como el epítome de la perfección, rebosante de sabiduría y de impecable belleza, que habitaba en el Edén, ataviado con todo tipo de gemas valiosas, hasta que el pecado fue descubierto en él, provocando su expulsión del monte divino. Tu arrogancia nació de tu atractivo y tu discernimiento se vició por tu brillantez. Fui expulsado hacia la tierra, mostrado ante príncipes para ser observado. Ezequiel relata acerca de una criatura ideal, creada por Dios para ser espléndida y estimada. Pero luego se encontró un fallo. Se detectó transgresión en este ente. Cometió un pecado y debido a ese fallo fue desterrado del paraíso. Esto marca otra referencia a la caída de Satanás. Descendió porque en su ser germinaba una semilla de rebeldía, una arrogancia emergente que Dios no podía permitir en su presencia celestial. Esta es la realidad. Satanás tenía un estatus elevado en el cielo. Su caída fue tan radical que se transformó no solo en el caído, sino en el tentador. Tan inflado en su proceder que inevitablemente llevó a otros hacia la falsedad, igual que él se extravió. Satanás también funciona como calumniador, como lo ilustra el libro de Zacarías 3, donde se muestra a Josué frente a Dios, con Satanás acusándolo desde su lado. En el Testamento Nuevo vemos que Satanás continúa atormentando a los seres humanos. Incluso el Señor Jesucristo fue desafiado por Satanás durante 40 días en el desierto. Posteriormente, durante su ministerio, Jesús corroboró una perspectiva del Antiguo Testamento sobre el origen de Satanás al afirmar en Lucas 10, versículo 18, que él vio a Satanás ser expulsado del cielo como un relámpago. De manera similar, 2 Pedro 2, versículo 4, informa que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió al abismo, encerrándolos en densas tinieblas hasta el día del juicio, como también menciona Judas en su primer capítulo. Los ángeles que abandonaron su estado original y dejaron su propia morada
fueron confinados por Dios en mazmorras eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio final. Se le concede a Satanás la oportunidad de existir, sin embargo, finalmente será responsabilizado por sus actos. Esto nos ayuda a entender por qué Dios opta por no destruir a Satanás y sus ángeles rebeldes inmediatamente. No sería ético ejecutar a un acusado antes de un juicio justo. Dios espera el día del juicio del mundo, donde cada uno será juzgado y recompensado según sus acciones. Para abordar la cuestión, es esencial primero comprender la esencia de Dios. Los atributos divinos específicos de Dios guían sus acciones. Además, siendo Dios inmutable, permanece consistente a través del tiempo. Entendiendo su esencia, podemos deducir por qué actúa como lo hace. Las acciones divinas son reflejos directos de su esencia. En otras palabras, las acciones de Dios son extensiones de su identidad. Un punto clave a recordar es que Dios es omnipotente. De hecho, ninguna fuerza puede disputar su autoridad, ya que Él posee todo el poder del universo. Esta lógica es indiscutible. Ninguna creación puede superar a su Creador. Si, según la Biblia, Dios creó todos los seres y todas las cosas, entonces es evidente que ninguna de sus creaciones puede alcanzar un nivel de autoridad superior al de Él. Un error común es creer que Satanás es el adversario supremo de Dios. Algunos piensan que existe una batalla cósmica continua entre Dios y Satanás por el control del universo. Esta idea de que Dios solo pudo defender el cielo al expulsar a Satanás y sus demonios es profundamente errónea. Dios no tiene rivales. Además, es crucial entender que la paciencia de Dios, al no eliminar de inmediato a Satanás y sus seguidores, también revela su naturaleza compasiva y su deseo de redención, incluso para los más caídos. Dios, en su infinita sabiduría, opta por permitir que el mal exista temporalmente como una forma de probar y refinar la fe de los creyentes, proporcionándoles la oportunidad de elegir libremente entre el bien y el mal. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta elección, fundamental para el crecimiento espiritual y la autonomía moral, resalta la importancia de la libertad que Dios concede a todas sus creaciones. Al enfrentar las adversidades creadas por fuerzas malignas, los fieles tienen la oportunidad de demostrar su lealtad y su capacidad de adherirse a los principios divinos, reafirmando así su compromiso con el camino establecido por Dios. Ninguna entidad se compara en poder con Él, ni siquiera Satanás. Desde la óptica divina, el conflicto en los cielos no constituyó una verdadera batalla, pues era inconcebible que Satanás prevaleciera sobre el Creador omnipotente del universo. El relato se encuentra en el Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Se desencadenó un conflicto celestial. Miguel y sus ángeles enfrentaron al dragón, y aunque el dragón y sus seguidores contraatacaron, fueron derrotados y expulsados del cielo. El gran dragón,
también llamado Diablo o Satanás, engañador del mundo entero, fue desterrado a la tierra y sus ángeles con él. Luego resonó una voz poderosa en el cielo anunciando: ahora se manifiestan la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ha sido expulsado el acusador que denunciaba a nuestros hermanos día y noche ante nuestro Dios. Y lo superaron gracias al sacrificio del Cordero y al poder de su testimonio, no temiendo perder sus vidas hasta la muerte. Es admirable cómo la naturaleza de Dios se refleja en su decisión de no destruir a Satanás de inmediato. Este gesto de misericordia subraya que Dios ama a sus criaturas, incluso cuando éstas no corresponden su amor. Además, otro aspecto crucial para comprender a Dios es reconocer que es omnisciente. Conoce hasta el más mínimo y aparentemente insignificante detalle del universo, sin excepciones. Además, este acto de paciencia subraya una dimensión fundamental de la justicia divina. El juicio y la redención se entrelazan en la gestión del tiempo y los eventos por parte de Dios. Al permitir que Satanás y sus seguidores continúen existiendo temporalmente, Dios proporciona no solo una demostración de su poder soberano y su capacidad para administrar la justicia final, sino también una oportunidad para la redención incluso entre los seres caídos. Esto resalta la profundidad de la misericordia de Dios, que se extiende más allá de la inmediatez del castigo para abarcar la posibilidad de conversión y reconciliación, reflejando así su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento y se alejen de sus caminos erróneos. Dios posee un entendimiento exhaustivo de cada persona, así como de cada situación y decisión que ésta toma. Esto implica que Dios tiene una visión única, incomparable con cualquier otro ser en el universo. Él es capaz de comprender todos los aspectos de cualquier relato. Las Escrituras revelan poco acerca de las razones detrás de las acciones de Satanás. Indican que desarrolló celos y orgullo hacia Dios. La omnisciencia de Dios le permite conocer los pensamientos y motivaciones de Satanás y sus demonios en detalle. Él comprende a profundidad las razones de las acciones de Satanás. Esto nos revela otra faceta impresionante de la naturaleza divina: la compasión. Un padre no castiga a su hijo si entiende las razones detrás de sus acciones. Un padre amoroso ofrece múltiples oportunidades para enmendar los errores. Una de las razones por las que Dios no elimina a Satanás y sus seguidores es que entiende completamente sus motivaciones. Para nosotros puede parecer inexplicable, pero Dios comprende por qué Satanás se rebeló y siente compasión por él. Esto significa que, aunque no comprendamos las razones detrás de la permisividad de Dios hacia la existencia de Satanás y sus ángeles, Dios las entiende completamente. El libre albedrío es un don que Dios ha otorgado a toda su creación. En lugar de utilizar su poder formidable para obligar a todos a adorarle, ofrece a cada ser la opción de seguirle. Este privilegio se extendió a toda la creación, incluidos los ángeles, que también recibieron el libre albedrío. Siempre existió la posibilidad de que algún ángel o grupo de ángeles decidiera usar su libre albedrío para rechazar a Dios. La razón de otorgar el libre albedrío era fundamental. Es un ingrediente esencial en el amor genuino. No se puede amar a alguien ni tener una buena relación sin la opción de elegir hacerlo. El amor no puede ser impuesto, debe ser una elección libre. Por esta razón, Dios, deseando ser amado voluntariamente por su creación, les otorga libre albedrío, a pesar de saber que algunos podrían decidir no corresponder su amor. Este enfoque respetuoso hacia el libre albedrío no solo subraya la justicia de Dios, sino que también refleja su profundo respeto por la autonomía individual de sus criaturas.
Al permitir que tanto humanos como ángeles tomen sus propias decisiones, Dios establece un marco donde el amor verdadero y la devoción genuina pueden florecer. Este acto no solo demuestra su grandeza y misericordia, sino que también proporciona a todas las criaturas la capacidad de experimentar un crecimiento espiritual auténtico y significativo. Por lo tanto, el libre albedrío es visto no solo como un regalo, sino como una herramienta divina para cultivar relaciones profundas y duraderas basadas en la elección consciente y voluntaria, y no en la coerción o el temor. El dilema del libre albedrío se plantea así: si Dios castigara o eliminara a todos aquellos que usan el don del libre albedrío de una manera que Él desaprueba, ¿realmente habría otorgado una elección auténtica? Verdaderamente, no existe elección si una de las opciones inevitablemente conduce a la muerte. Por tanto, el libre albedrío implica mantener abiertas tanto la posibilidad de rebelión como la de redención. Debido a su justicia y equidad, Dios opta por respetar la decisión de Satanás de renunciar a su lugar en el cielo. Él no derrotará, pero tampoco destruirá a aquellos que elijan mal. Existe otra razón por la cual Dios permitió que Satanás y sus demonios siguieran existiendo tras su rebelión. Los evangelios del Nuevo Testamento, al narrar la vida de Jesús, muestran que Satanás tuvo un papel crucial en el camino de Jesús hacia la cruz. Aunque Satanás había rechazado a Dios, el Señor aún lo utilizó para llevar a cabo su plan de redención del mundo del pecado. La primera intervención de Satanás en el Nuevo Testamento ocurre cuando tienta a Jesús en el desierto. Satanás desafió a Jesús con diversas tentaciones en 3 ocasiones, pero Jesús resistió, apoyándose en las Escrituras para rechazar al tentador. Jesús se convirtió en el primer ser humano en resistir exitosamente esas seducciones, marcando un momento decisivo en su misión, porque demostraba que era digno de sacrificar su vida por el pecado. ¿Por qué? Porque solo un inocente puede tomar el lugar de un culpable. Al igual que en la justicia humana, cuando un inocente toma el lugar de un criminal, se considera que la inocencia del primero cubre al segundo. El plan divino era que la santidad de Jesús cubriera la humanidad pecadora. Esto fue lo que Jesús logró en la cruz, asumiendo el pecado del mundo y otorgándonos su santidad. La resistencia y victoria sobre la tentación confirmaron que Jesús era digno de llevar el pecado de todos. Por esta razón, Dios permitió que Satanás continuara libre, para que su participación en la tentación de Jesús demostrara la idoneidad de Cristo para su misión. Un segundo papel significativo de Satanás fue influir en Judas Iscariote para que traicionara a Jesús, lo que eventualmente llevó a su crucifixión. Sin esta traición, ¿cómo se habría sacrificado Jesús por los pecados del mundo? El papel de Satanás fue crucial al inducir a Judas a dudar y entregar a Jesús para su ejecución. Dios permitió la supervivencia de Satanás, posiblemente para que facilitara estos eventos críticos. Satanás, originalmente un ángel celestial, se rebeló contra la autoridad de Dios y formó un vasto ejército de ángeles que compartieron su desafío, lo que llevó a su expulsión del cielo, no mediante la muerte, sino como exiliados. Este contexto de resistencia y redención ilustra profundamente cómo el libre albedrío, otorgado por Dios, juega un papel esencial en la narrativa de salvación. Al proporcionar a sus criaturas la opción de escoger, Dios establece un escenario donde la verdadera naturaleza de cada alma se revela a través de sus decisiones. En este marco, la figura de Satanás no solo sirve como antagonista, sino también como un catalizador inadvertido para el cumplimiento de los propósitos divinos. Al permitir que Satanás actuara según su albedrío, Dios no solo probaba la fidelidad,
de sus seguidores, sino que también tejía las acciones de este ser caído en el gran tapiz de su plan redentor. La existencia continua de Satanás, por lo tanto, no es un símbolo de su victoria, sino una evidencia de la paciencia y el plan estratégico de Dios, que transforma incluso la rebelión en una oportunidad para manifestar su gloria y poder. ¿Por qué no los aniquiló Dios por su insubordinación? Posiblemente porque Satanás tenía un rol crucial en el gran esquema de la redención. Podría ser que fuese una pieza clave en el engranaje de los planes divinos. Tal vez el amor de Dios hacia Satanás es tan profundo que quería ofrecerle la chance de redimirse y retomar su camino hacia él. Es concebible que el amor inmenso de Dios le otorgara a Satanás todas las oportunidades para enmendar sus errores. Está claro que sin la libertad de elección, el amor no puede florecer, y es el deseo de Dios que toda su creación lo ame por elección propia. Por ello, Dios brinda el libre albedrío a sus criaturas, y con ese libre albedrío, la opción de rechazarlo. Dios no puede simplemente eliminar a los que rechazan su camino, pues esto contravendría el propósito del libre albedrío, que es fundamental para el amor auténtico. Dios opta por mantener a Satanás y sus demonios con vida, porque el amor divino es de una paciencia infinita. El dilema de por qué Dios no ha exterminado a Satanás es complejo y lleno de matices, que nos invita a meditar sobre la naturaleza divina, la libertad, la función del mal y la decisión en nuestro mundo. Primordialmente, es crucial entender que Dios, siendo todoconocedor y todopoderoso, tiene un plan meticuloso para todo lo que existe. Si Satanás sigue presente, es porque de algún modo está integrado en este plan celestial. Aunque nuestras limitadas perspectivas humanas a menudo nos impidan entender plenamente los motivos divinos, podemos confiar en que existe un propósito amplio y positivo detrás de cada determinación de Dios. Adicionalmente, la existencia de Satanás actúa como un desafío constante para la humanidad. La tentación no solo representa una debilidad o una maldad, también es una ventana al crecimiento espiritual y moral. Al enfrentar y vencer tentaciones, las personas pueden fortalecer virtudes como la integridad, la constancia y la fe, imprescindibles para el desarrollo espiritual. Es vital recordar que la narrativa de la rebelión de Satanás resalta la importancia del libre albedrío. Dios creó seres capaces de decidir, valorando la autenticidad y la libertad más que la obediencia coercitiva. El verdadero amor y la auténtica bondad nacen cuando se eligen de forma voluntaria, no cuando son impuestas. Oración. Señor Todopoderoso, el Creador de todo, el principio y el fin, cuyos caminos son perfectos y cuyos designios son insondables para nosotros. Depositamos nuestra confianza en tu sabiduría y bondad, incluso cuando enfrentamos las adversidades del mal en este mundo. Otórganos la fuerza para resistir las tentaciones que Satanás coloca en nuestro sendero y la claridad para entender que cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y fortaleza moral. Además, esta capacidad para elegir libremente subraya la magnitud del amor de Dios, quien prefiere que sus criaturas opten por la rectitud y la fidelidad, a pesar de las posibles adversidades y desafíos. Esta preferencia divina por una devoción voluntaria sobre una sumisión forzada muestra no solo el respeto de Dios por la autonomía individual, sino también su deseo de que cada ser desarrolle una relación personal y significativa con Él. Al permitir la existencia continuada de Satanás y la presencia del mal, Dios también establece un entorno donde cada alma puede probar su verdadera alianza a través de sus elecciones. Este marco permite que se manifieste no solo la justicia divina, sino también su misericordia,
al ofrecer múltiples oportunidades de redención y transformación, incluso para los más desviados. Solicito tu ayuda para que utilicemos nuestro libre albedrío para optar por acciones bondadosas y acercarnos a ti diariamente. Enséñanos a considerar cada desafío como una oportunidad para probar nuestro amor y lealtad hacia ti. Recordemos constantemente que tú diriges los acontecimientos y que cada prueba es parte de tu estrategia celestial, incluidas las dificultades que enfrentamos. Estamos profundamente agradecidos por tu paciencia interminable y tu compasión ilimitada. Aspiremos a descubrir tu esencia y tu verdad, esforzándonos por vivir cada día más en armonía con tus planes divinos. En el nombre de Jesús. Amén. Te animo a dejar tu perspectiva sobre el contenido del vídeo en los comentarios, siempre con respeto hacia las opiniones ajenas. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Si este material te ha resultado enriquecedor, te sugiero suscribirte para que no te pierdas nuestros futuros vídeos. Comparte este vídeo con amigos y familiares. Dale un me gusta y expresa tus pensamientos en los comentarios para ayudar a que alcance a más personas. Juntos podemos ampliar nuestro entendimiento y llevar luz a más mentes. Gracias por tu compañía en este espacio y que Dios te bendiga. Sodoma y Gomorra, dos ciudades profundamente arraigadas en el tejido narrativo del Génesis, representan mucho más que meros nombres en la historia bíblica. Vinculadas estrechamente con la era de Abraham, estas urbes han trascendido a lo largo de los siglos como símbolos de la ira divina frente a la iniquidad humana. En este recorrido por las páginas de la historia y la teología, nos adentraremos en el misterioso y fascinante mundo de Sodoma y Gomorra, desentrañando los detalles de sus pecados, su impacto cultural y su legado en la historia. Nuestro viaje audiovisual nos llevará a explorar las razones detrás de la severa condenación divina que estas ciudades enfrentaron, sumergiéndonos en las complejidades de sus transgresiones y el contexto en el que se desenvolvieron. Asimismo, abordaremos la evolución histórica de estos lugares, buscando comprender cómo han sido interpretados y representados a lo largo del tiempo. Además, profundizaremos en el origen y las implicaciones del término sodomita, frecuentemente vinculado a la homosexualidad masculina, pero cuya connotación y uso han evolucionado significativamente. Esta travesía por las Sagradas Escrituras y la historia promete ser reveladora y enriquecedora. Te animamos a sumergirte con nosotros en esta exploración y para asegurarte de no perderte ningún detalle de esta y otras fascinantes historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Acompáñanos en esta aventura por descubrir y comprender los enigmas de Sodoma y Gomorra, ciudades que han cautivado la imaginación y el pensamiento humano durante milenios. El devastador sismo de Ancash en 1970, a menudo llamado el terremoto del 70, marcó un punto crítico en la historia de desastres naturales de Perú. Ocurrido el 31 de mayo de ese año, cerca de las 15:23 hora local, este evento sísmico alcanzó una magnitud de 7.9 y se clasificó con una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. Su impacto fue profundo y extenso, afectando no solo la costa y sierra del departamento de Ancash, sino también extendiéndose hacia áreas adyacentes en el sur y norte del Perú. El epicentro se ubicó a unos 44 km al suroeste de Chimbote y en medio del caos multitudes cayeron en un estado de pánico mientras el terremoto intensificaba su fuerza, generando escenas de desesperación y angustia. La tragedia se magnificó en Yungay, un pueblo que sufrió un golpe aún más devastador 10 minutos después del sismo. Una masiva avalancha, originada en el nevado Huascarán, se precipitó sobre la ciudad, resultando en la trágica pérdida
de alrededor de 20.000 vidas y dejando solo aproximadamente 300 supervivientes. Este suceso catastrófico es recordado no solo por su escala, sino también por las conmovedoras historias de pérdida y supervivencia. En un giro intrigante, algunos reportes sugieren que Yungay era una ciudad marcada por el pecado y la idolatría, lo que ha llevado a algunos a establecer comparaciones con las bíblicas Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es vital abordar estas analogías con un sentido de cautela y responsabilidad histórica. Tales comparaciones, aunque interesantes desde una perspectiva narrativa, son puramente hipotéticas y deben ser consideradas con un enfoque crítico y respetuoso. Este tipo de interpretaciones nos invita a reflexionar sobre cómo la historia y la mitología a menudo se entrelazan en nuestro intento de dar sentido a los eventos trágicos. Retomando el tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente, la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Ahora nos adentraremos más en este fascinante tema y exploraremos los enigmas de Sodoma y Gomorra. La narrativa de Sodoma y Gomorra se ha utilizado frecuentemente como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y el desacato a las leyes divinas. En el relato del Génesis, estas urbes son presentadas como símbolos del juicio intransigente de Dios. Del episodio de Sodoma y Gomorra surge la denominación sodomita, originalmente asignada a los habitantes de Sodoma, pero posteriormente adoptada para describir a hombres homosexuales y a quienes realizan actos considerados perversos, según diferentes interpretaciones ideológicas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, conformaban un conjunto conocido en las Escrituras como las ciudades de la llanura, situadas en el próspero y fértil Valle del Jordán. Este valle era famoso por su excepcional belleza y riqueza, un lugar tan espléndido que se le comparaba con el mismísimo jardín del Edén y las tierras fértiles de Egipto. En estas tierras, la abundancia y la prosperidad eran evidentes, lo que las convertía en un lugar deseable para el asentamiento y la vida. Este contexto es crucial para comprender la decisión de Lot de establecerse en Sodoma. Al separarse de su tío Abraham, Lot se vio atraído por la riqueza y la belleza del Valle del Jordán, cuyas características le recordaban a las tierras de Egipto. Este paralelo es significativo, ya que Egipto era conocido en ese tiempo como un centro de civilización y fertilidad. La elección de Lot, detallada en Génesis 3:10 y siguientes, muestra cómo eligió toda la llanura del Jordán para asentarse, estableciendo su residencia cerca de Sodoma. Esta elección, sin embargo, no solo se basaba en la belleza y la fertilidad de la tierra, sino también en las oportunidades que estas ciudades podían ofrecer. Pero como revelan las narraciones posteriores, la elección de Lot también lo llevó a un territorio marcado por la controversia y la eventual destrucción. Estos detalles nos dan una perspectiva más profunda sobre el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollan estas fascinantes y complejas historias bíblicas. A pesar de su atractivo, las urbes de Sodoma y Gomorra eran infames por su corrupción y transgresiones contra Jehová. En Génesis 18:20 se relata el grito ascendente contra Sodoma y Gomorra por la seriedad de sus pecados. Las Escrituras identifican como pecados principales de estas ciudades la homosexualidad y la violencia sexual. Tanto Pablo, en Romanos 1:26-27, como Judas, en su epístola, mencionan estas prácticas pecaminosas. Finalmente, Sodoma y Gomorra se convierten en ejemplares de la sanción divina ante la inmoralidad, padeciendo la pena del fuego eterno.
En el ámbito contemporáneo, lo que Judas denominó vicios contra naturaleza suele llamarse estilos de vida alternativos. A pesar de sonar inofensivo, este término alude a conductas sexuales consideradas antinaturales y reprobables ante Dios. Al examinar Génesis, capítulo 19, versículos 5 al 8, se clarifica lo que Pablo y Judas entendían. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en desenfreno sexual, incluidos actos homosexuales y agresiones sexuales. Sin embargo, más allá de la homosexualidad, en Sodoma se cometían otros graves delitos. Primero, eran indolentes pese a su riqueza, sin asistir a los necesitados, sino mostrándose altaneros y vanidosos. En Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, se dice: «Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, hartura de alimento y plácida tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. No sostuvieron la mano del pobre y del necesitado, y se llenaron de arrogancia e hicieron abominación ante mí. Por eso las eliminé». Segundo, incurrían en adulterio, vivían en engaños y apoyaban a los malhechores. Jeremías capítulo 23, versículo 14, relata: «He visto cosas abominables en los profetas de Jerusalén. Cometen adulterios, andan en falsedades y fortalecen las manos de los malvados, así que nadie se aparta de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra». Tercero, divulgaban sus pecados sin sentir vergüenza. Isaías, capítulo 3, versículos 8 y 9, declara: «Jerusalén está arruinada, Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra Jehová, provocando a sus ojos gloriosos. El semblante de ellos atestigua contra ellos. Como Sodoma anuncian su pecado, no lo ocultan. Ay de sus almas, pues han traído mal sobre sí». La historia de Sodoma, tal como se narra en el Génesis, resalta la extrema depravación moral de sus ciudadanos, llevando a un punto crítico en el cual, incluso después de la intercesión de Abraham, no se encontraron 10 personas justas en la ciudad. En el capítulo 18, versículos 28 al 32, Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para salvar la ciudad. De 50 baja a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. La decisión de Abraham de no indagar por menos de 10 justos es intrigante y ha sido objeto de mucha especulación. Una interpretación plausible es que Abraham, posiblemente preocupado por el destino de Lot, temía que incluso su sobrino estuviera irremediablemente perdido en la corrupción de Sodoma, lo que podría haber influido en su decisión de no seguir preguntando. Si Abraham hubiera continuado su intercesión, preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. De hecho, había al menos un justo en Sodoma: Lot. Este hecho es destacado por el apóstol Pedro en su segunda epístola, donde menciona que Lot se atormentaba diariamente por las acciones perversas que presenciaba en la ciudad. Esto subraya el conflicto moral interno de Lot, un hombre justo atrapado en un entorno de maldad. La historia alcanza su clímax en Génesis 19, cuando 2 ángeles visitan Sodoma con el propósito de rescatar a Lot. Al anochecer, cuando Lot los ve en la puerta de la ciudad, les ofrece hospitalidad en su casa, un gesto que contrasta fuertemente con la maldad que lo rodeaba. A pesar de la insistencia de los ángeles en pasar la noche en la plaza, Lot logra convencerlos de quedarse en su hogar, donde les prepara un banquete y panes sin levadura. Esta escena no solo demuestra la hospitalidad y la justicia de Lot, sino que también establece el escenario para los eventos dramáticos que siguen, marcando el inicio del fin de Sodoma y Gomorra. Se observa que, al arribar los ángeles a Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad, desempeñando funciones judiciales. Esto indica que Lot no solo residía en la localidad, sino que también
participaba activamente en su vida pública y política. Resalta la hospitalidad de Lot al ofrecer refugio en su hogar a los visitantes. Era habitual que necesitaran limpiar sus pies después de atravesar el sendero cubierto de polvo desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, calzando sandalias típicas de aquel tiempo. Por consiguiente, esta acción no solo proporcionaba alivio, sino que también representaba una manera de manifestar y brindar hospitalidad a los forasteros. Inicialmente, los peregrinos, para evitar incomodidades, se mostraron renuentes a aceptar la propuesta y propusieron pasar la noche al aire libre, en las calles o plazas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas, caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, congregando a toda la población, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la vivienda de Lot, llamaron a Lot y le interrogaron: ¿dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta detrás de sí, les suplicó: por favor, hermanos míos, no cometan tal vileza. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, se las traeré fuera, hagan con ellas lo que les parezca adecuado, pero a estos hombres no les hagan nada, pues se encuentran bajo la protección de mi techo. Ellos replicaron: apártate, y agregaron: este forastero vino a vivir aquí y ahora quiere ser nuestro juez. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. Y se abalanzaron con violencia sobre Lot, acercándose para derribar la puerta. La dramática confrontación en Sodoma destaca la extrema degeneración moral de sus habitantes y plantea un dilema ético profundo. Los hombres de la ciudad, en su afán de abusar de los visitantes de Lot de manera violenta y homosexual, revelan una perversión y una falta de moralidad alarmantes. Lot, enfrentándose a esta turba, les ruega con urgencia que no cometan tal atrocidad, marcando una clara discrepancia entre su percepción moral y la de los hombres de Sodoma, quienes están cegados por sus deseos depravados. La disposición de Lot de ofrecer a sus hijas a la multitud es tan sorprendente como perturbadora. Este acto, desde nuestra perspectiva actual, es completamente inaceptable y abominable. Sin embargo, para entender completamente la gravedad y la complejidad de esta decisión, debemos considerar el contexto histórico y cultural de la época. En la sociedad antigua, la protección de los huéspedes era de suma importancia, a menudo valorada por encima de la seguridad y el bienestar de la propia familia. Además, este incidente también refleja la desvalorización de la mujer en esa sociedad, donde su bienestar y autonomía eran frecuentemente subordinados a las normas y prácticas patriarcales. Así, el relato no solo expone la profunda corrupción de los hombres de Sodoma, sino que también arroja luz sobre las complejas normas sociales y morales de la época. La historia, en su totalidad, no solo es un relato de juicio y destrucción divina, sino también un espejo de las tensiones y conflictos éticos que han desafiado a la humanidad a lo largo de la historia. Esta parte del relato de Sodoma ilustra un conflicto profundo entre Lot y los habitantes de la ciudad, revelando no solo las tensiones sociales y culturales, sino también la dimensión espiritual del evento. La frase «este extranjero vino a vivir con nosotros y quiere actuar como nuestro juez» pone de manifiesto el desdén y la hostilidad de los hombres de Sodoma hacia Lot.
A pesar de que Lot había elegido vivir entre ellos, nunca fue plenamente aceptado o integrado en su sociedad. Esta hostilidad se intensifica aún más cuando Lot se opone a sus intenciones malvadas, lo que lleva a un intento de violencia contra él. La intervención de los ángeles es crucial en este momento de la historia. Al cegar milagrosamente a la turba enfurecida, impiden que causen daño a Lot y a su familia. Este acto sobrenatural tiene un significado profundo. Es una representación física de la ceguera espiritual y moral de los hombres de Sodoma. Su incapacidad para ver refleja su ceguera ante la maldad de sus acciones y su rechazo a reconocer la moralidad y la justicia. Este episodio, donde la ceguera física actúa como un símbolo de la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Sirve para destacar la desconexión entre la percepción sensorial y la comprensión moral o espiritual, y a menudo se utiliza para ilustrar cómo los individuos o las sociedades pueden estar físicamente presentes y funcionales, pero moralmente perdidos o desorientados. En el contexto de Sodoma, esta ceguera es un presagio de la inminente destrucción divina, un castigo por su depravación y su rechazo a aceptar la justicia y la rectitud. La situación de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más precaria a medida que se desarrolla la narrativa. Los ángeles le advierten de la inminente destrucción de la ciudad y le instan a que lleve a su familia fuera de Sodoma. El mensaje es claro. ¿Hay alguien más aquí contigo? Tus hijos, hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar, pues vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha aumentado delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para arrasarlo. Esta advertencia divina subraya la gravedad de la situación y la urgente necesidad de abandonar la ciudad condenada. Cuando Lot transmite este mensaje a sus yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas, se encuentra con incredulidad y desdén. Su advertencia: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, es recibida como si fuera una broma. Esta reacción de los yernos es reveladora en varios niveles. Primero, refleja la profunda desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, a pesar de haber vivido entre ellos durante años. Lot había tolerado, aunque no necesariamente aceptado, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, lo que posiblemente llevó a sus yernos a no tomar en serio sus advertencias. Además, este episodio resalta la adaptación de Lot y su familia al entorno de Sodoma. Aunque Lot reconocía la perversión de la ciudad, su capacidad para coexistir en ella sin distinguirse significativamente sugiere que, de alguna manera, se había acomodado a la vida en Sodoma. Esta adaptación puede haber contribuido a la incredulidad de sus yernos, quienes probablemente veían a Lot como parte integral de su comunidad, incapaz de prever o creer en una destrucción divina. Este pasaje no solo enfatiza la gravedad del juicio divino sobre Sodoma, sino que también pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de la vida de Lot en la ciudad, así como las dificultades que enfrentó al intentar separarse de ella en los momentos finales antes de su destrucción. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar, se había alejado de la voluntad divina para su vida, y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que, en la actualidad, comprometen sus principios cristianos adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad».
Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta fe y devoción son fundamentales para entender por qué Dios decidió extenderle su misericordia y salvarlo de la destrucción de Sodoma. No obstante, la historia de Lot también refleja las tensiones y contradicciones inherentes a su situación personal y familiar. A pesar de ser reconocido como justo, Lot mostró vacilación y dudas en el momento crítico. Su reluctancia a abandonar Sodoma es tan evidente que los ángeles tienen que intervenir directamente, tomando a él y a su familia de la mano para sacarlos de la ciudad. Esta hesitación no solo evidencia un apego a su vida en Sodoma, sino también una cierta resistencia a seguir completamente las instrucciones divinas. Esta tensión se manifiesta de nuevo cuando, después de ser instado por los ángeles a huir a las montañas y no mirar atrás, Lot expresa su incapacidad para cumplir con estas indicaciones y solicita refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. Esta petición es interesante, ya que Zoar, al estar cerca de Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas de las influencias y características negativas de estos centros urbanos más grandes. El hecho de que Lot elija Zoar como refugio sugiere que, aunque físicamente había escapado de Sodoma, aún no se había desprendido completamente de la influencia y las formas de vida de estas ciudades condenadas. La concesión de su petición de refugiarse en Zoar refleja la misericordia divina, pero también plantea preguntas sobre la integridad espiritual de Lot. Su resistencia a seguir plenamente las directivas divinas y su inclinación a elegir su propio camino indican que, aunque se salvó de la destrucción inmediata, Lot enfrentaría más desafíos y dilemas en su camino espiritual. La historia de Lot es, en muchos sentidos, un relato de fe, conflicto y redención, que ofrece una visión profunda de la complejidad de la naturaleza humana y su relación con lo divino. El sol alumbraba la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová descargó sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de su parte desde los cielos, aniquilando las ciudades y toda la llanura, así como a todos los habitantes de esas ciudades y la vegetación de la tierra. En ese momento, la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, cumpliendo la advertencia del ángel. La sentencia divina no caería sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo en Zoar, para no quebrantar la promesa hecha por Dios a Abraham. Una vez que Lot y su familia estuvieron seguros, Jehová hizo caer sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Estas ciudades fueron juzgadas severamente, pero solo después de que Dios verificara su gran iniquidad y les proporcionara un testimonio justo a través de Lot. Actualmente hay quienes creen que estas ciudades yacen bajo el mar muerto y su completa destrucción es considerada un testigo del juicio divino y de su gracia al salvar a los justos. Incluso antes de su destrucción, el área alrededor de Sodoma era increíblemente fértil y hermosa, comparable al jardín del Señor. Sin embargo, tal privilegio no inclinó sus corazones hacia Dios. La esposa de Lot se giró y mirando hacia atrás se transformó en una estatua de sal. ¿Cuál fue la razón de su pausa y mirada hacia la urbe? Considero que hay 2 explicaciones. Primero, ella no deseaba abandonar Sodoma, pues le era querida. Claro, también amaba a Lot,
pero valoraba profundamente ciertos aspectos de la ciudad y se sentía profundamente vinculada a ellos. Aunque su presencia física había salido de la ciudad, su corazón permanecía allí. Este comportamiento nos sirve de lección. Es posible experimentar un corazón dividido. Existen cristianos que declaran su relación con Dios, pero son conscientes de elementos en sus vidas que les apartan o impiden una comunicación plena y significativa con Dios. En segundo lugar, la causa del giro de la mujer de Lot fue su falta de fe y la seriedad con la que tomó las advertencias divinas. Lot creyó y obedeció. Su esposa no, y así quedó condenada junto con todo lo que no pudo dejar atrás. Prosigamos con la narrativa bíblica. Abraham se dirigió por la mañana al lugar donde se había presentado ante Jehová y observó hacia Sodoma y Gomorra y toda la extensión de la llanura. Vio entonces que el humo ascendía de la tierra como el humo de una gran forja. Con el alba, el patriarca fue testigo de la realización de lo que Dios le había revelado al ver la devastación de las ciudades. Abraham había decidido confiar en Dios, y su fe lo llevó a abrazar la voluntad y los designios divinos. Por ende, no se sentía atado a ese mundo condenado por su maldad, violencia, injusticias y desprecio hacia la dignidad humana otorgada por Dios a sus criaturas, habiendo excedido la paciencia divina. Seguramente recordó también que Dios protegería a su sobrino Lot. Es oportuno recordar en este punto lo expresado por Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en él. Los últimos versículos, del 30 al 38, del capítulo 19 de Génesis, narran que Lot no se sintió a gusto en Zoar, sintiendo temor. Probablemente las condiciones allí eran muy parecidas a las de Sodoma, y se retiró a las montañas con sus hijas, quienes embriagaron a Lot y tuvieron relaciones con él, originando a los moabitas y amonitas, futuros enemigos de Israel. Estimado oyente, si deseamos evitar la condena eterna, debemos eludir la atracción de este mundo. Muchos, al igual que Lot, se dejan seducir por lo que el mundo ofrece, aún sabiendo de la maldad que lo rodea, y optan por involucrarse en sus acciones nocivas en lugar de rechazarlas. La Escritura nos instruye a evitar las obras de la oscuridad y denunciarlas. Las decisiones de Lot causaron su desgracia. Perdió todas sus posesiones, su esposa, y acabó involucrándose sin darse cuenta en un acto indecente con sus hijas, de lo cual nacieron 2 hijos que más tarde serían enemigos de Israel. Muchos no perciben los daños que el pecado puede causar en sus vidas, pero lo cierto es que quien practica el pecado finalmente sufrirá sus consecuencias. Lot fue salvado por Dios, pero enfrentó duras repercusiones por sus malas elecciones. Dios, en su infinita misericordia, puede perdonar nuestros pecados, pero a menudo no nos exime de sus consecuencias. Lo más prudente es huir de este mundo pecaminoso. Querido amigo, no esperemos perderlo todo y vernos devastados por el pecado. Huyamos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condena eterna. Y así concluimos este video. Sin más que añadir, me despido y espero encontrarnos en una próxima ocasión.